Buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente en la casa de Dios. Es día miércoles. Le damos gracias al Señor por sus bendiciones y les doy la bienvenida. Este es nuestro día de estudio bíblico aquí. Estoy muy contento porque este domingo a las 6:15 vamos a estar teniendo nuestro primer culto en el estacionamiento de la iglesia. Les recomendamos a las personas que tienen niños muy pequeños que se abstengan de venir porque no va a haber quien los cuide. Y a las personas mayores que tengan algún problema de salud, esperamos primero que ver cómo sale todo esto para que después puedan venir con seguridad. Tenemos todo lo necesario para estar seguros aquí, tenemos para tomar la temperatura, para desinfectarnos las manos, vamos a desinfectar las bancas después de cada servicio. En fin, tenemos todo preparado y va a ser al aire libre. Pero de todos modos yo les recomiendo a mis hermanos que tengamos cuidado de que todos tienen que venir con sus mascarillas. No tenemos mascarillas extras aquí. Si usted no trae su mascarilla, no vamos a permitirle que usted pueda estar en el culto. Todos tenemos que traer nuestra propia mascarilla y no vamos a tener ninguna relación de grupo, porque de todos modos nosotros vamos a tener un poco de cuidado para que no vayamos a contagiarnos unos con otros. Así es que yo les recomiendo, mis hermanos, que tomen todas las precauciones posibles. Vamos a entrar, nos vamos a sentar, va a acabar el culto, nos vamos a ir a nuestros carros y nos vamos a ir a la casa. Así es que después nos podemos hablar por teléfono todo lo que quiera, pero vamos a darle gracias a Dios. Este es el día miércoles 16 de este mes de septiembre y estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde la iglesia de Highland Park, y le pedimos al Señor que su Espíritu Santo esté con nosotros y en nosotros para que podamos hacer algo bueno este día miércoles. Yo soy el pastor José Manuel Alfaro y les doy la bienvenida nuevamente. Si usted se está sintonizando, le pido a mi hermano, por favor, porque este estudio son para personas que quieren aprender un poquito más de lo que es lo básico. Estoy hablando de cosas más arriba de lo básico, como dice la palabra de Dios, ya conociendo lo básico, que edifiquemos, y tenemos que aprender muchas cosas. Y si usted es de las personas que les gusta estudiar la Biblia, tome notas, véalo en su Biblia y vea si estoy diciendo la verdad o no. Eso es bueno. Usted no tiene que confiar en nadie, tiene que confiar en la palabra de Dios y en la dirección de Dios. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos bendiga. Padre, te pedimos que tú seas con nosotros, que nos bendigas, que nos cuides, que nos protejas, como siempre lo haces, Señor. Te damos gracias más bien por todo esto. Te pedimos, Señor, por las personas que están desanimadas, las personas que no saben qué es el futuro que les espera. Nosotros sabemos bien que nuestro futuro está en tus manos. Y sabemos bien que todo va a salir bien, Señor, porque ni siquiera una sola hoja del árbol cae si no es por tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que todas estas cosas quiten el pecado de este mundo que está tan caído, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, Señor. Te pedimos que nos protejas y te pido, Señor, que no caigamos en pecado para que cosas peores nos caigan a nuestras vidas. Te damos las gracias por tu bendición y por permitirnos estar aquí. Te pido por todos mis hermanos que están en casa viendo esto y por todos aquellos que van a ser compartido este mensaje, que tú los bendigas, que los cuides. Sabemos que hay personas en otros países que están viéndonos y le damos gracias a Dios por ello. Y ahora, Señor, te pido que nos guíes en esto y que estés con nosotros. Y te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que para Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tomarnos un tiempo para cantarle al Señor y adorar al Señor. Gloria sea su nombre. Póngase de pie ahí en su hogar y vamos a cantarle a Dios este canto. En esta noche hemos venido hambrientos a ti. Ven y llena esta casa con tu presencia. Ven, llena, Señor, nuestra vida con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria.
Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, Dios, ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Gloria a Dios. Le damos gloria al Señor porque nos permite adorarle y alabarle. Yo quisiera decirles, mis hermanos, que si alguno de ustedes tienen peticiones, me las hagan saber. Con mucho gusto estaremos orando por ellos. Hay un pastor de Burbank, nuestro hermano, ahorita olvidé su nombre, pero es un pastor que yo conozco. Encontraron algo malo en su corazón, pero le pedimos a Dios que todo salga bien y que Él pronto esté de regreso en su casa y que todo siga bien en su vida. Le damos gracias a Dios por la vida de este hermano. Pero si tiene peticiones de algún ser querido, de sus familiares, aunque no estén aquí en Estados Unidos, hágamelo saber con un mensajito ahí en mi Facebook y yo con mucho gusto lo pondré en la pantalla para que sigamos orando. Seguimos pidiendo por algunas personas que sabemos bien que se están recuperando y por ese niño que encontraron cáncer en él y sabemos bien que Dios va a tocarlo y va a sanarlo. Pero por otras peticiones, otras cuestiones, sabemos bien que algunas personas han pedido seres queridos, como mi hermana Miriam. Estamos pidiéndole a Dios por todas estas personas, que Dios les ponga esa paz que solamente Dios puede poner. Y cuídese, mi hermano, le pido con todo mi corazón que nos ayude para que esto pase. Si todos nos ponemos esto y guardamos distancia, esto lo vamos a vencer porque Dios está con nosotros y vamos a salir adelante. Pero si usted se va de paseo y hace fiestas en casa y invita a toda su familia y hace muchas cosas que están prohibidas de por sí hacerlo, pues alguno de esos problemas puede llegar a causar la muerte de la abuela o de la tía que ya no está tan joven y no queremos que suceda esto.
Cuídese, mi hermano. Nos falta poco para que ya empezaron a abrir algunos restaurantes afuera y están pensando que van a abrir ya las iglesias y los cines y todo esto, pero tenemos que cuidarnos de todos modos. Y todas las personas que se cuidan y todos les damos las gracias. Cuídate y te damos las gracias. Los doctores, las enfermeras y todos los que trabajan en hospitales también te dan las gracias a ti, porque de veras que el trabajo que están teniendo ellos es muy pesado. Y le damos las gracias a Dios. Ahora vamos a comenzar, mis hermanos, es día miércoles. Estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia de Highland Park en Nazareno, la iglesia de Nazareno en Highland Park. Y vamos a comenzar con este estudio bíblico y te pido que saques tu Biblia si la tienes allí. Vamos a hablar, el estudio bíblico pasado se llamaba Redención, esta es la redención de segunda, parte 2, y voy a hablarte de cosas importantes, mi hermano. Cosas que no son un poquito de lo que enseñamos siempre en la iglesia, sino son un poquito de cosas más difíciles de entender, pero que están en la palabra de Dios. Porque yo no quiero decirte lo que yo pienso, quiero decirte lo que la Biblia dice y te lo voy a explicar para que tú lo puedas estudiar en casa y puedas estar de acuerdo o en desacuerdo con esto. Lo único que podemos y tenemos que estar de acuerdo es que Jesucristo murió en una cruz y por eso somos salvos. Eso no lo podemos cambiar, no lo podemos tocar. Y otra cosa que tenemos que entender es que Jesús se hizo hombre por una razón especial y que Jesucristo, el Hijo que sí es Cristo, Jesucristo es Dios. O sea que en eso creemos y en eso no lo vamos a ni siquiera tocar. La redención, parte 2, vamos a estudiarla. Quiero decirte, mi hermano, que hay un versículo que dice que nos sacó de las tinieblas para llevarnos a la luz de su Hijo, al reino del Hijo amado, al reino de luz. Y nosotros tenemos que entender por qué nos sacaron, por qué caímos en eso. Y tenemos que regresar a todo esto a la Biblia. En el libro de Génesis nos da la idea clara y absoluta que Adán y Eva cayeron en las tinieblas porque desobedecieron y murieron. La única razón por la que murieron ellos dos es porque pecaron. El pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Lo dijo el Señor y lo cumplió. Adán y Eva murieron porque pecaron. Yo quiero que te quede claro eso, porque la idea de Dios era crear al hombre y a la mujer para que vivieran en este mundo para siempre, que fueran como Él es. Él es inmortal y nosotros debíamos de ser inmortales, pero ellos pecaron y su inmortalidad fue quitada de sus cuerpos y por eso es que ellos murieron. Si entiendes esto, vas a entender la Biblia de una manera muy, muy diferente a como la has entendido. Él nos sacó cuando nosotros recibimos el llamado de Jesús y hacemos caso y extendemos nuestra vida delante de Él, es cuando nosotros podemos empezar a vivir. La vida viene porque el Hijo nos la da. Eso está en la Biblia, dice, el Hijo tiene la vida también. Así como el Padre tiene vida, el Hijo también tiene vida. Y el que recibe ese llamado de Jesús, porque dice su palabra, ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros. Nosotros tenemos esa vida que necesitamos, esa vida que era nuestra y la perdimos. Yo era inmortal en Adán y perdí lo inmortal en Adán. Pero ahora el último Adán, porque no es el segundo, es el último, porque ya después de este no viene ningún Adán. El último Adán, que es Jesucristo, Él me trajo la inmortalidad de nuevo. O sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor, dice la palabra de Dios. La redención trajo a consecuencia nuestra relación con Dios. Fue renovada nuestra relación con Dios. Aquello que había sido quebrantado por el pecado, el Señor Jesús quitó el pecado con este propósito. No quitó el pecado para llevarnos al cielo. Quitó el pecado para renovar la relación que debíamos de tener con el Padre. Si entiendes esto, lo vas a entender. Muchas cosas de la Biblia que te son confusos, porque hay personas que no pueden explicar ciertas cosas de la Biblia cuando todo se debería explicar fácilmente. Jesús tuvo que morir en una cruz para quitar el pecado, para que la relación del hombre con Dios fuera renovada. La palabra renovada que quiere decir fuera como era antes. Entonces tenemos que entender estas cosas. Él no murió en una cruz para perdonarnos y llevarnos al cielo, porque esa no fue la idea original de Dios al crear al hombre. La idea original de Dios para crear al hombre fue que Él viviera aquí en la tierra para siempre.
Si Adán, como les digo yo, si Adán no hubiera pecado, estaría vivo aquí en la tierra. Nunca le prometió que al morir, porque no le dijo, si tú comieras de ese fruto, ciertamente morirás, pero te voy a llevar al cielo. No le dijo nunca eso. Entonces tenemos que entender estas cosas, si no, nos vamos a quedar ahí con una confusión tremenda, esperando que cuando nos moramos nos vamos a ir al cielo. Y la palabra de Dios, estaba yo leyendo el capítulo 5 de Juan, y dice, porque llegará el tiempo en que los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo. Los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo. Ese Hijo es el que viene con voz de arcángel, con voz de mando, como dice la palabra de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, dice la palabra de Dios, en verdad os digo, el que cree en mí, las mismas obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Quiero decirte, mi hermano, que esta es la idea de lo que tenía el Señor para con nosotros. Nosotros habíamos sido dotados cuando Adán llegó y fue creado, cuando Dios creó a Adán, Él tenía el poder y autoridad sobre todas las cosas. Lee Génesis 1:26. Tenía autoridad sobre todas las cosas, sobre los animales, sobre toda la tierra, dice en la parte última de ese versículo, dice sobre toda la tierra. Eso quiere decir que todo lo que hizo Jesús era lo que nosotros se suponía que deberíamos de hacer. Y no lo hemos hecho, porque cambiamos todo eso por una religión. Y en lugar de ser nosotros, como dice su palabra, no seáis oidores de la palabra de Dios, sino hacedores, no nos convertimos en hacedores, nos convertimos en personas que siempre estamos pidiéndole a Dios que Él haga las cosas, cuando el Señor quiere que nosotros las hagamos, porque para eso nos dio autoridad. Al hombre le dio autoridad sobre todas las cosas, a nosotros nos quiere regresar la autoridad, pero no lo entendemos porque la religión nos hace personas dependientes de Dios en un aspecto negativo, porque todos somos dependientes de Dios, pero para hacer las cosas que Él hizo. Y cuando dice la palabra de Dios, porque yo voy al Padre, quiere decir que podemos hacer las cosas y aún mayores que esas cosas que Él hizo, por esta razón, porque cuando va al Padre, la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, va a venir sobre nosotros. El Espíritu Santo es el que viene a restaurar el poder que Dios había puesto en el hombre para hacer todas las cosas que Jesús hizo. Jesús vino a mostrarnos lo que nosotros podemos hacer si creemos en Él. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios. Pero si creyeras en Jesús, harías las mismas cosas que Él hizo. Y no las estamos haciendo, porque siempre que estás enfermo, estás pidiendo oración a todo el mundo. Y la palabra de Dios dice una cosa muy diferente. Nosotros tenemos que ver en 1 Corintios 6:13, la palabra de Dios dice, fíjate por qué Dios creó estas cosas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6:13 es un versículo bien interesante. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Un día ya no vamos a necesitar de esto. Sin embargo, el cuerpo no es para fornicación, no es para pecar, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Eso quiere decir que Dios te creó para Él. Él quería que tú fueras de Él porque Él tenía un plan para que tú lo hicieras. Mi cuerpo es para Dios, así como yo soy para Dios. ¿Me estás entendiendo lo que dice la palabra de Dios? Déjate leo lo que está en amarillo en ese versículo. El cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Siempre que usas el cuerpo para pecar, lo estás usando mal. Porque nosotros no fuimos hechos para pecar, fuimos hechos para obedecer a Dios. Esa fue la razón que nos hicieron. Adán no tenía problemas de obedecer a Dios hasta que comió de ese fruto. Entonces todo perdió. Y junto con todo, nosotros perdimos todo. Por eso Satanás, cuando va en la tentación en el desierto, le dice, si tú me adoraras, yo te daré todos los reinos de la tierra que me fueron dados. Oye bien lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién se los dio a Satanás? Adán los perdió. Y Satanás los agarró. Pero ahora no tenemos que preocuparnos, porque dice la palabra de Dios, no os preocupéis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daos el reino. Entonces nosotros tenemos que entender que una cosa son las cosas de esta tierra y la otra cosa es el reino de Dios aquí en la tierra.
Nosotros somos parte del reino de Dios. Te voy a hablar fuerte, mira. Si tú eres religioso, puedes hacer lo que quieras y venir el domingo a cantar. Puedes dejar de venir a la iglesia. Puedes no hablarle a nadie del evangelio. Puedes no orar y dándole gracias a Dios todos los días. Puedes no leer la Biblia y venir a la iglesia, porque la religión no te prohíbe venir aquí aunque estés en pecado. Pero si tú eres parte del reino de Dios, la cosa cambia, porque en el reino de Dios solamente entrarán los que hacen la voluntad de Dios. En el reino de Dios tenemos la necesidad de predicar el evangelio a cuanta gente se nos presente encima. Todas las personas que estén cerca de nosotros tenemos que hablarles del evangelio. En el reino de Dios. En la religión tú puedes decir, es que a mí me da pena. Y no lo haces, porque estás en una religión. Pero cuando estás en una relación íntima con Dios, tú haces la voluntad de Dios. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces mi voluntad? Dice la palabra de Dios. Tenemos que entender todas estas cosas, porque de otra manera lo único que vamos a hacer, mi hermano, es saturar nuestra vida con religión y nunca vamos a entender el reino de Dios. El enemigo principal para que nosotros entendamos el reino de Dios es nuestra religión, porque la religión sustituyó al reino de Dios en la vida de nosotros. Y creamos un montón de rituales y de mitos y de todas estas cosas, tanto así que no nos podemos poner ni siquiera de acuerdo unos a otros, cuando la Biblia dice claramente que una casa dividida no prosperará y un reino dividido perecerá. Nosotros tenemos que dejar todo esto. Damos gracias a Dios por las iglesias que tenemos, porque las podemos usar como púlpitos para predicar el evangelio y como lugares para podernos organizar, para salir a las calles y predicar el evangelio a los demás. Eso lo podemos hacer y tenemos que darle las gracias a Dios por las organizaciones. Un organismo es algo viviente. Una organización, nuestra iglesia es una organización que está viva, como todas las iglesias, pero tenemos que aprender a ponernos de acuerdo con toda la gente que cree en el Señor Jesucristo como nosotros creemos, porque de otra manera la división nos hace a nosotros incapaces de tener un impacto donde estamos nosotros. Mira, mi hermano, en el fútbol hay millones de personas que les gusta el fútbol. Por eso cuando hay un partido de fútbol, los estadios se llenan. En nuestras iglesias hubo una denominación, no se iba con la otra, y esta no se iba con la otra, y otros, aunque viven cerquita de la iglesia, se van hasta allá bien lejos, y todas estas cosas suceden, y los pastores se enojan. Ya me quitaron miembros de la iglesia, son cuatreros, andan buscando gente y todo. De nadie son. Si nosotros entendemos que el reino de Dios es lo que Dios quiso instituir aquí en la tierra para nosotros, y somos parte del reino, somos millones y millones de personas que pertenecemos al reino. No tenemos membresía, tenemos ciudadanía. Quisiera decirte esto, los hizo para Él, al hombre y a la mujer los hizo específicamente para Él. La mujer la hizo el Señor específicamente para resolver el problema que había tenido Adán con el pecado. La mujer es la solución para el pecado, porque se lo dijo claramente a la serpiente. Un día, se lo voy a parafrasear, un día de alguien como ella, de una mujer, del vientre de esa mujer, nacerá alguien que te aplastará la cabeza aunque tú lo vas a morder en el carcañal. Lo que está diciendo ahí es, morderás en el carcañal, detendrás el gobierno que él viene representando momentáneamente. Pero Él te aplastará la cabeza, porque la cabeza es el gobierno de Satanás que tenía dominada la tierra. Ya no la tiene. El Señor lo puso en vergüenza, lo humilló en la cruz y lo derrotó en la cruz. Ahora nosotros tenemos que regresar esa soberanía de Jesús, de Jesucristo aquí a la tierra, y predicar el reino de Dios, que es lo que nos dijo que predicáramos. El Señor resucite por 40 días, habla con su gente acerca del reino de Dios. Lee la Biblia, mi hermano, no te estoy inventando algo nuevo. Lee que dice el Señor que habló por 40 días con su gente, con los discípulos y otras personas acerca del reino de Dios, porque esa era la idea. Me es necesario ir a otras aldeas, dice el Señor, porque a predicar el reino de Dios, no simplemente a predicar el reino de Dios, porque esa es la razón por la que el Padre me ha enviado. La mujer fue la que hizo el recipiente donde el Hijo iba a poder entrar. Por eso se llama la encarnación. María hizo la encarnación del Hijo. Por eso la palabra de Dios dice, un niño nos es nacido, María. Un hijo nos es dado.
porque el Hijo no pudo haber nacido, porque el Hijo es eterno. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Antes de Él nadie y después de Él nadie. Jesucristo no tiene principio. El Hijo no tiene principio. Pero Jesús fue el cuerpo que María formó para que el Hijo pudiera habitar aquí en la tierra como tú y yo. Porque lo que Él quería es venir a darnos un ejemplo. Espero que no vaya muy rápido, mi hermano. Génesis 1:26. Este versículo a mí me dio la clave para estudiar todo lo que he estudiado acerca de esto. Ya llevo muchos años predicando acerca de esto. Génesis 1:26. Pon atención porque lo que quiere Dios es que tú tomes autoridad. Y te voy a enseñar una cosa muy interesante esta noche. Pero mira lo que dice. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, y ejerza dominio, o sea, autoridad, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Me estás oyendo? Sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Eso quiere decir que Dios nos hizo para que tuviéramos autoridad sobre todas las cosas. ¿Y qué ha sido lo que ha sucedido, mi hermano? Este mundo nos ha hecho, porque déjame, te digo esto antes de que te explique eso. Ahí no dice que tengamos autoridad sobre otro hombre. Ahí dice que sobre todas las cosas, sobre toda la tierra, pero la idea de Dios nunca fue que nosotros tuviéramos autoridad sobre otra persona igual que nosotros. El mundo ha creado esto. Por eso dicen unos son líderes y otros son seguidores. ¿No es cierto? No es cierto. Todos somos líderes porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero la gente ha formado toda esta sociedad que no sirve para nada. El día que Él regrese, todos vamos a ser iguales. Y eso va a ser bien hermoso. Porque todos vamos a tener funciones diferentes, pero todos vamos a ser iguales. Adán y Eva pecaron, y la tragedia más grande, mi hermano, que le sucedió no fue salir del huerto, fue de que el Espíritu Santo salió de ellos. Esas personas que fueron creadas, y el apóstol Pablo nos recuerda y nos dice: no olvidéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. O sea, que Dios nos creó para Él, para que pudiera el Espíritu Santo morar en el cuerpo de nosotros, así como María creó el cuerpo de Jesús para que el Hijo pudiera morar en Él. Se ha quedado vacío y lo hemos querido llenar con religiosidad, con mucha música, con sentimientos, con emociones. Y yo te digo una cosa: cualquier persona que está en la iglesia y que no está lleno del Espíritu Santo está vacío y sigue buscando algo que no ha encontrado. Porque cuando nos llenamos del Espíritu de Dios, no nos desanimamos nunca. No importa la edad, no sentimos desánimo ni cansancio, porque es el Espíritu Santo el que nos motiva y el que nos mueve a hacer las cosas. Pero cuando tienes religiosidad, fácilmente te enojas, te molestas y te vas. Porque tú no tienes ese mandato de Dios y no tienes especialmente a aquel que te va a ayudar en todo para que tú puedas hacerlo y te va a guiar a toda verdad. Pero nosotros tenemos que entender que María hizo el cuerpo y Dios nos dio al Hijo. Esa es la idea bien clara. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y ahí empieza a decir: y su nombre será admirable, y le da todo. Y dice: y sobre sus hombros estará el gobierno. Eso quiere decir que Él venía a reinar. Nosotros, por eso la palabra de Dios dice que cuando Él regrese, Él va a decir que Él es el Rey de reyes y Señor. La palabra Adonai, Señor, es dueño de todos, dueño de dueños y Rey de reyes. Y tenemos que entender estas cosas, mi hermano, porque por eso muchas veces la gente se desanima, siente que no sirve para nada, no tengo futuro. Sí tienes futuro. Lo único que tienes que entender es el Evangelio del Reino de Dios, el cual te hace a ti que comprendas que tú tienes un propósito en la vida. No es un día a la vez, no es darle gracias a Dios en la mañana por un día más, y en las noches no tienes que agradecerle nada porque solamente fue un día más. Pero ¿qué hiciste con ese día? Hay veces que es lindo irse a acostar y decir: gracias, Señor, porque ahora pude lograr esto, esto y esto, aprendí más esto, puedo usar más estas cosas, puedo ser más útil para tu reino. Ahora, Jesús está allí y es bautizado por Juan. El mensaje de Jesús es bien fácil, porque es el mismo de Juan.
El mensaje de Juan el Bautista fue este: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Le voy a explicar lo que quiere decir la palabra arrepentidos. Digo, cambiar su manera de pensar, porque si no la cambian no van a entender. Si no cambian su religiosidad y su manera de pensar religiosa, nunca van a entender el reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Jesús, cuando empieza su ministerio, el primer mensaje que da es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El mismo mensaje. Tenemos que entender que si Él repitió el mismo mensaje es porque ese mensaje era el más importante para que nosotros entendamos. Si tú no entiendes ese mensaje, ¿qué andas predicando? Nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo ha regresado aquí a la tierra. Pero la palabra de Dios dice: aquellos que no lo tengan, pídanselo al Padre y el Padre se los dará. Pero la iglesia está tan ocupada con cantar y con pedirle a Dios que quite esta epidemia y que pare el fuego, que llueva para que se pare el fuego y que todos los demás productos de la naturaleza que se detengan y que no nos destruyan más. Lo que necesitamos es limpiar nuestros corazones, humillarnos delante de Dios y pedirle al Señor su Espíritu Santo, y verá qué fácil salimos de todos los problemas. Queremos quitar las frutas podridas al árbol sin sanar las raíces del árbol. Va a seguir dando frutas podridas. Nosotros no entendemos que las consecuencias no es lo importante es qué es lo que está causando las consecuencias. Ahorita me estoy acordando, en el capítulo 5 de Juan, el Señor sana a un paralítico que estaba ahí, que tenía muchos años, creo 38 años, no recuerdo exactamente, pero le dice: vete y no peques más para que no te vaya a pasar algo peor. O sea que el pecado trae problemas y consecuencias y la gente no lo entiende. No se trata de: perdóname, Señor, y las consecuencias, porque si no nos causa consecuencias el pecado, lo vamos a seguir haciendo. Porque hay unos que se arrepienten cuando se los cachan. Si no, no se hubieran arrepentido, y eso se llama remordimiento. Eso no se llama arrepentimiento. Arrepentirse quiere decir caminar en sentido contrario mentalmente, no físicamente, mentalmente, y decir: esto no me conviene, no lo vuelvo a hacer porque estoy ofendiendo a Dios. ¿Me estás entendiendo, mi hermano? Mira, el Espíritu Santo es para todos nosotros. No es importante dónde naciste, cuánto dinero tienes, cuánta educación tienes. El Espíritu Santo es para aquellos que lo necesitan, se lo piden a Dios. Pero una cosa te voy a decir: cuando tú le pides el Espíritu Santo a Dios, te va a decir que para qué lo quieres. Vas a tener que tener una respuesta precisa para Dios. ¿Para qué lo quieres? Porque algunos quieren el Espíritu Santo como el mago aquel, para presumir o para ganar dinero. El Espíritu Santo es para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No para andar presumiendo que hablas en lenguas, no para danzar en lenguas. Es para que tú puedas hacer lo mismo que Jesús hizo. Y ve la intención de lo que hizo Jesús. Jesús no hizo nada por conveniencia propia, fue para representar el poder del reino de Dios y la relación tan hermosa que tenía con su Padre. Si nosotros tenemos una relación con el Padre, podemos hacer las mismas cosas que Él hace. Le pedimos a Dios que el Espíritu Santo puede llegar a nuestra vida en cualquier momento. Yo se lo pedí por 1 año, porque a veces el Señor se tarda en darnos. Esto no es un servicio que haya mucha música. Este es un anhelo que Dios pone en tu corazón de poderlo conquistar. ¿Me estás entendiendo, mi hermano? Jesús y los discípulos no tenían grupo de música. Yo no voy en contra de la alabanza, me gusta mucho la alabanza, me gusta componer cantos, me gusta cantarle al Señor, pero eso no es lo principal que nos mandaron a hacer. Y hay iglesias que esa es la base de ellos. Y tenemos que entender que la base de todas las iglesias es predicar el reino de Dios. Para eso nos llamó el Señor. En Marcos 16, versículos 17 al 20, mira lo que dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, estas señales tienen que seguirte a ti, o sea, tienes que tenerlas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué es lo que hace la gente religiosa en la iglesia? Todo lo contrario. Si tiene un problema, le hablan al pastor o le hablan a un líder de la iglesia.
Echar fuera demonios no hay ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque la gente, como yo, los humanos, la palabra humano es muy interesante. Quiere decir un espíritu en un contenido de tierra. Eso es un humano. Nosotros los humanos fuimos creados para Dios. Lo único que puede morar en nosotros es el Espíritu Santo. El demonio es un residente ilegal. Y como es ilegal, si tú te aferras al poder de Dios y estás con el Señor, tú lo puedes echar fuera. Él no va a poder detenerse, tal vez va a darte un poquito de trabajo y todas estas cosas, pero tú le puedes decir, demonio, sal fuera, porque tú no eres un espíritu legal en este hombre o en esta mujer, porque esta mujer y este hombre fueron creados para que fueran el templo del Espíritu de Dios y nada más. Yo no he tenido problemas con eso. A veces me ha dado trabajo, pero no he tenido problemas con esto. Y no le tengo miedo al demonio. ¿Y sabe por qué no le tengo miedo al demonio? Porque mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Ahora, dice también la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. La gente está toda confundida. ¿Qué son las nuevas lenguas? Y algunos aprenden algunas frasecitas ahí que oyen en algunas iglesias y ahí están repitiéndolas. Lenguas, no frases. Es como si yo digo, yo ya hablo inglés, how are you, how are you, how are you, how are you. Eso no es que yo sepa la lengua, simplemente estoy repitiendo algo. Las nuevas lenguas quiere decir, mi hermano, que estamos recuperando el lenguaje del cielo. Porque dice la palabra de Dios que el que habla en lenguas habla con Dios. Es muy hermoso. Y esto es para edificación personal. No es solamente para andar presumiendo delante de todos que tú hablas en lenguas para que los demás se sientan mal o para que tú te creas más espiritual que todos los demás. La humildad la bendice el Señor. Dice, tomarán serpientes y todo, o sea que nada nos podrá hacer daño. Mire, hay gente que a mí me quiso hacer daño y me tiraron ahí una bolsa con cabellos y quién sabe qué otras cosas. Nada me hizo daño. Yo no tengo miedo a ninguna de esas cosas porque no pueden contra mí, porque si Dios está contigo, nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Pero dice ahí que tomarás cosas mortíferas. Nada puede llegar a tu vida que te pueda matar, que te pueda hacer daño, porque la vida y la muerte Dios la tiene controlada en cada uno de nosotros. Dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Sabes qué? Eso es interesante. Una persona, un muchacho joven me dijo, pastor, yo quiero que le pida a Dios que me dé un ministerio. Le dije, ¿qué ministerio quieres? Dijo, a mí me gustaría el ministerio de sanidad. Que a veces hay gente que dice sanación. No, sanidad. Y le dije, ¿se ha enfermado gente en tu casa? Oh sí, pastor. ¿Has puesto las manos sobre ellos? No. ¿Cómo sabes que no te lo ha dado el Señor? Ahí no dice que después de que acabes un curso, dice que los que creen en Él pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Tenemos que aprender estas cosas, porque de otra manera le vas a pedir a todas las iglesias que hagan una cadena de oración para que oren por ti porque estás enfermo. Lo único que necesitas es una persona que crea en Dios y que lo obedezca poniendo las manos sobre los enfermos. Y en estos momentos, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú sanes a las personas que están escuchando si tienen alguna enfermedad, para que ellos vean que estamos hablando verdad, Señor. Bendícelos. Toca sus cuerpos, Señor, que lo hago por obediencia y porque creo en ti, Señor. Amén y amén. Y dice el versículo 19, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar en todas partes, ayudándoles el Señor, no sé cómo lo escribí, y confiando en la palabra con la que enseñaban, que le acompañaban. Amén. Ahora, Jesús, dice la palabra de Dios, esto es bien interesante, mi hermano. Jesús es el Hijo de Dios, pero la Biblia menciona que Jesús es el Hijo del Hombre. Y ahí hay una cosa bien interesante, porque ¿por qué dice la Biblia que Jesús es el Hijo del Hombre? Porque en realidad sí son menos que los ángeles y habitó entre nosotros como un hombre. ¿Por qué tuvo que hacer esto y por qué fue la razón que la Biblia lo menciona como el Hijo del Hombre? Desde el Antiguo Testamento nos están profetizando de que vendrá uno que será el Hijo del Hombre. Y quiero explicarte una cosa, mi hermano. Dios le dio autoridad a un hombre, a Adán, en Génesis 1:26 que lo leímos.
Y para que cualquier persona pueda tener autoridad aquí en la tierra, tiene que ser como tú y como yo. Por eso Jesús, el Hijo, se hizo hombre. Pero dice, la palabra de Dios dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Pero después dice que, ¿a quién te dio autoridad? Le preguntaron a él, para hacer estas cosas, de estar sanando los sábados y hacer todas esas cosas. Y él le respondió, el Hijo del Hombre, ahí está la clave de todo. Que Dios dio autoridad a los que son como tú y como yo para hacer estas cosas, a nadie más. Un espíritu no puede hacer estas cosas aquí. Y la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Y el Hijo es espíritu. Pero el Hijo se encarnó para estar aquí, para no contradecir lo que había dicho en Génesis 1:26 de darnos la autoridad a ti y a mí. Eso es bien interesante. O sea que nosotros calificamos para hacer el trabajo de Dios porque somos hombres. Y cuando digo hombres, estoy refiriendo a la raza humana, incluyendo a la mujer y al hombre. Nosotros somos hombres, como Jesús Cristo. Somos hombres. Por eso le dicen el Hijo del Hombre. Porque Él podía orar, porque Él era hombre. Él podía hacer ese tipo de milagros, porque Él veía al Padre, y lo que veía al Padre Él lo hacía. Lo que Él oía al Padre Él lo decía. Eso es la idea que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Él era el Hijo del Hombre. Mira, todos los milagros que Él hizo, y dice la Biblia que si escribiera todas las cosas que hizo en el libro, no cabrían. No habría un libro que pudiera caber todas estas cosas. Lo que tú sabes que hizo Jesús solamente fue lo que los discípulos alcanzaron a escribir, porque no se iban a poder escribir todo lo que había hecho. Y quiero decirte una cosa, ¿qué has hecho tú? Porque a ti te dio autoridad. ¿Qué has hecho tú? Porque tu religión te ha quitado toda autoridad. Y cada que tienes un problema, le pides a Dios que Él sea el que lo quite. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos dio autoridad para que en su nombre precioso, todo lo que nosotros los hombres le pidiéramos al Padre, el Padre nos lo iba a conceder. Porque somos hombres. Porque ninguno de ustedes son espíritu. Yo no soy espíritu, aunque soy espíritu dentro de un contenido de tierra. Por eso me llamo humano. La palabra humano es muy interesante. Un día la voy a explicar. En Daniel 7:13 al 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y continúa diciendo, y le fue dado dominio, oye bien la palabra, dominio, le fue dado dominio, gloria y reino. No dice ahí religión, para que todos los pueblos, las naciones y las lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, aunque nunca pasará. Y su reino es un reino que nunca será destruido. Esta es una profecía desde entonces que está hablando que iba a venir uno que es el Hijo del Hombre. Tenemos que darle gracias a Dios porque somos lo que somos. Nos hizo Dios a su imagen de Él y somos lo que somos. Y ahora si el Espíritu Santo está en ti, ya estás completo. Y todo lo que dice la Biblia lo puedes hacer tú si crees. ¿Tú crees en Dios? Mi pregunta ahora es, ¿tú crees en Dios? No te adelantes a decir amén, porque si tú nunca has hecho nada, si siempre que tienes un problema buscas quien te ayude, es que tú no has creído en Dios. Todas las cosas las puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Tenemos que actuar diferente. Por eso yo en las mañanas yo no le pido a Dios por nada. Yo no le pido a Dios por nada. Yo puedo declarar las cosas, pero no pedirle a Dios. No le pido por nada. Lo único que le pido a Él es lo que dice el Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Pero el Padre nuestro nos da la idea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Le voy a agregar esto, no a la oración, a esto para que usted lo entienda. Que se haga tu voluntad así como se hace en el cielo, aquí en la tierra, a través de mí. A través de mí. Yo puedo interceder por mis hijas, por mis nietos. Mi bendición llegará hasta la 4ª generación y yo lo creo. Porque yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Y yo creo en el Señor Jesucristo. Y yo creo
en Dios. Y todas las cosas son posibles para los que creen. Por eso el Señor no tenía problemas de echar fuera a los demonios. Se los encontraba el demonio y le decía fuera y se tenía que salir. Él podía sanar a cualquier persona. Ahora esta noche habrá un servicio de sanidad. ¿Cómo tú sabes que Dios quiere sanarlo? ¿Y quién eres tú para decir que tú eres el único que puedes hacerlo cuando todos se nos fue dado el decreto? El que crea en mí pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y el Señor no tiene problemas con hablarnos a cualquier etapa de nuestra vida. Yo he visto niños llorando por la presencia del Espíritu Santo. Los he visto. Yo he visto lo que hace el Señor. Yo he visto ancianos caer bajo el poder de Dios sin que nadie les esté cuidando. Y nunca se han lastimado. Yo he visto milagros en la iglesia. Lo he visto. Y quisiera que todos estuvieran llenos. Porque no es una presunción. Lo que quiero hacer es animar. Porque si yo pude hacerlo siendo imperfecto, también todos ustedes lo pueden hacer. Porque el Señor no busca nuestra perfección, porque Él es el único que puede crear la perfección en nosotros. Hay gente que dice, yo no estoy todavía preparado para bautizarme. Nunca lo vas a estar. El bautismo te va a preparar para otra etapa de tu vida. Yo no estoy preparado para servir al Señor, yo no creo que sirva para nada. Estás equivocado. Dios nos puede usar a todos para su obra. No digas que tú no puedes. Tú puedes y puedes dar más de lo que tú piensas. Yo quiero decirte, mi hermano, que Jesucristo, el Hijo del Hombre, es el ejemplo perfecto para nosotros. Ahora, cuando leas tu Biblia, aquí te voy a poner un reto. Fíjate cuando diga la Biblia, el Hijo del Hombre, y entiende la diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre por lo que está describiendo los versículos. Te vas a llevar una grata sorpresa como ya me la he llevado. Porque no es leer la Biblia, es escudriñar las Escrituras lo que necesitamos. Dale gracias a Dios, por eso me levanto contento pensando qué voy a hacer, qué voy a decir, qué voy a estudiar, qué voy a descubrir. Tantas cosas que están en la Biblia que no hemos aprendido nosotros. Bendice al Señor todos los días y dale gracias por todo lo que está haciendo en tu vida. Porque si hasta ahorita te ha cuidado, es porque está cuidando la inversión que ha puesto en ti, para que la descubras y la uses para la gloria de Dios. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, y te pido especialmente por las personas que han estado todo el tiempo en la iglesia y nunca han descubierto sus dones. Que tú les ayudes, Señor. Porque el día que descubran para qué tú los hiciste, Señor, se van a sentir contentos. Porque son cosas importantes lo que tú quieres que hagamos, Señor. Hay mucha gente que está esperándonos para que nosotros podamos cumplir con el propósito que tú has puesto en nuestra vida, Señor. Bendice a nuestros hijos para que ellos puedan ver en nosotros el deseo de buscarte, el deseo de leer la Biblia, la oración a la hora del alimento, Señor. Porque yo sé que hay gente que viene a la iglesia que ni siquiera ora por los alimentos, ni siquiera abre su Biblia en todo el día. ¿Cómo Dios puede hacer cosas con ellos? ¿Cómo puedes creer en Dios si no lees las cartas de amor que son la Biblia para nosotros? Ayúdanos a corregir nuestras debilidades, Señor. Ahora que tenemos tanto tiempo, en lugar de pasárnosla en el internet o en el Facebook, pongamos nuestra cara en el verdadero libro y leamos un poco en el día para llenarnos, para poder compartir con otros, para tener lo suficiente para compartir el Evangelio. Te damos las gracias por todo, Señor, y te pedimos, Señor, que este domingo nos cuides y nos bendigas para que sea un servicio en el cual podamos venir a darte las gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quisiera yo decirles que el Departamento de Evangelismo está haciendo todo este trabajo. Le doy gracias a Dios por mis hermanos. Y he dejado de hacer esta semana todos mis videos para los niños y también para... Somos la iglesia del Nazareno, estamos muy contentos aquí en Highland Park. Vamos a abrir nuestro estacionamiento para tener un servicio. Le damos gracias a Dios por nuestra iglesia. Gracias al Señor.
Y recuerden, los días miércoles vamos a seguir transmitiendo en vivo, y me va a perdonar por un momento de que no transmita yo los estudios para los niños y para los jóvenes, porque necesito preparar los primeros servicios para los días domingos, que vamos a tener servicio en vivo. Y son muchos preparativos. Estamos viendo cómo vamos a conectar todo lo que necesitamos, los ingredientes para desinfectarnos y todas estas cosas. He estado muy ocupado con todas estas cosas y les pido disculpe, pero en cuanto ya empecemos a agarrar la idea de lo que tenemos que hacer el domingo, voy a regresar a poner estos videos. Le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Igual por los jóvenes que ya no he podido poner nada esta semana, no tuve tiempo y les pido disculpas. Estamos orgullosos de ser la Iglesia del Nazareno de Highland Park. Síganos en Facebook y síganos en YouTube, que estaremos ahí, mi hermano, y el domingo vamos a estar transmitiendo en vivo. A las personas que no vayan a poder venir, pongan su televisión en YouTube y vamos a estar transmitiendo en vivo. Le damos gracias a Dios porque mi hermana Noemí, mi hermano José Luis, ya saben cómo hacer todo esto, han aprendido cantidad que yo no tengo ni idea cómo lo hacen, porque aquí tengo 1, 2, 3, creo a veces hasta 4 teléfonos aquí, celulares, y yo no sé qué es lo que están haciendo, pero están saliendo cada día mejor los videos. Le doy gracias a Dios por todo ello. Y los invitamos, mis hermanos, los invitamos. Esta ha sido una producción de ellos, y el domingo 20 a las 6:15, mi hermano, domingo 20, 6:15, le pido a mi hermano que traiga su Biblia y traiga su playera. Oiga bien, tenemos una playera de la iglesia, traiga su playera. Si no la encuentra, vengas, pero ojalá y la encuentre y la lave, porque va a estar ahí arrumbada por algún lado. La lava y se la pone muy orgulloso, y nos venimos todos, porque va a estar haciendo calorcito, y va a ser a las 6:15, vamos a reunirnos, vamos a usar la mitad del parking, nos vamos a estacionar rectos, no en ángulos, rectos así, no tomen en cuenta los carros que están ahí, nos vamos a estacionar de la manera que quepamos más carros, y los que no, pues a veces nos estacionamos enfrente, a ver si no nos dicen nada, o en parte de la calle. Y del carro se va a bajar, mi hermano, sin saludar a nadie, y se va a meter para que le den lugar los sugieres donde sentarse. Le vamos a tomar la temperatura, vamos a estar seguros de que trae su mascarilla. Por favor, no traigan niños pequeños, porque no tenemos quien los cuide, y no queremos que anden caminando y corriendo por aquí, porque no tenemos quien cuide a estos pequeños. Y las personas mayores que tengan un poquito de temor por su salud y todo esto, les invitamos a que se queden por unos 2 domingos, pero ya pronto vamos a poder abrir para que todos estén aquí con nosotros. Y cúbrase su mascarilla, no se la vaya a quitar para nada, ni para cantar, ni para nada. Usted tiene su mascarilla puesta y todo vamos a salir bien. Así es que lo esperamos el próximo domingo a las 6:15, y le damos gracias a Dios por su bendición, y que Dios los bendiga. Y nos va a dar mucho gusto volvernos a ver, pero no se acerque a nadie a decirle cómo estás, háblele por teléfono, guarde su distancia, y cuando terminemos se va a su carro, los sugieres le van a indicar cómo salir, se queda sentado y les vamos a ir indicando cómo regresar a sus carros para que nos vayamos y todos regresemos a casa. Acuérdense que a lo mejor en casa está la abuela, la tía o alguien, y no queremos que nadie se vaya a contaminar. Amén. Le damos gracias a Dios, hemos tenido una junta y hemos decidido hacer esto, y le damos gracias al Señor. Somos la iglesia de Highland Park, Iglesia del Nazareno en Highland Park. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos el domingo. Amén y amén.